como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice la palabra de Dios. Bien, puede sentarse. Vamos a compartir, hermanos, la enseñanza del día de hoy. Y tiene como tema cristianos bajo presión. Así literalmente, cristianos bajo presión. Muy bien. La autora, poeta y conferencista cristiana estadounidense Joyce Meyer dijo las siguientes palabras: nunca te conocerás a ti mismo verdaderamente hasta que estés bajo presión. Nuestro carácter, nuestra fe, nuestra fortaleza, aún nuestra paciencia, solo se pueden conocer verdaderamente cuando estamos bajo presión. Es decir, que muchas veces al ver el carácter de una persona, al ver el rostro de alguien, no sencillamente está reflejando lo que es, sino, como dijo Joyce Meyer, que nunca el ser humano se va a conocer a sí mismo, sino hasta que se encuentre bajo presión. En los metales, uno de los más resistentes es un metal que se llama titanio, que es usado por la industria aeroespacial para fabricar, hermanos, sus naves que van al espacio, para fabricar los aviones. Incluso es un material tan fuerte, el titanio, que es utilizado para hacer armas. El titanio es un metal extremadamente utilizado por su dureza y por su resistencia. Pero ¿cómo supieron que el titanio era un metal resistente? ¿Cómo se dieron cuenta que este material tenía una capacidad fuerte? Tuvieron que someterlo a altas temperaturas. Tuvieron que someterlo a bajas temperaturas. Tuvieron que someterlo a grandes presiones de peso. ¿Cómo podemos saber qué tan fuertes nosotros somos en la fe? ¿Cómo podemos saber qué tanto confiamos en nuestro Dios? ¿Cómo podemos saber qué tanto nosotros amamos al Señor? La única forma de poder saberlo es, hermano, que nosotros estemos bajo presión. Hoy en día, fíjense que en los empleos a nivel mundial, uno de los requisitos más solicitados es que la persona sepa trabajar bajo presión. Es decir, la persona va a solicitar empleo y lo primero que le dicen es que si sabe o está acostumbrado a trabajar bajo presión. Ese es uno de los requisitos indispensables, hermanos, a nivel mundial, hablando de empleos, hablando de trabajo, que la persona esté acostumbrada a trabajar bajo presión. Pues algunas personas no pueden hacerlo, o sea, no pueden trabajar bajo presión
porque se desaniman, se enojan, y de esto podemos llegar a una conclusión. Es decir, que cuando la gente busca un empleo y se le dice que si está acostumbrado o acostumbrada a trabajar bajo presión, la primera reacción de esa persona va a ser: no quiero ese trabajo, porque no está acostumbrada a trabajar de esa manera. No está acostumbrado a trabajar bajo presión. Entonces algunas personas no pueden trabajar así, trabajar de esta manera bajo presión. Las personas, hermanos, cuando están bajo presión, se transforman, cambian, o mejor dicho, dan a conocer quiénes realmente son. Es decir, que podemos ver a una persona que quizás tenga un rostro alegre, que quizás sea una persona muy dinámica en muchos aspectos de la vida, pero cuando esa persona llega a estar bajo presión, cambia. Esa persona se transforma, o más bien dicho, hasta entonces da a conocer lo que en realidad es cada una de las personas. Gloria al Señor. Nosotros como hijos de Dios, mis estimados, siempre estamos bajo presión de Satanás. Vivimos bajo presión de la tentación. Vivimos bajo presión del medio donde vivimos. Vivimos bajo presión de la mundanalidad. Vivimos bajo presión de los amigos. Vivimos bajo presión de las críticas. Vivimos bajo presión de nuestras propias debilidades. Pero hay algo muy importante, mis hermanos, que como cristianos tenemos que comprender. Y es que hay situaciones que no dependen de nosotros cambiarlas. Hay situaciones en la vida que suceden y que nos ponen bajo presión, pero que no está en nuestra capacidad cambiarlas. No tenemos las habilidades ni el poder para poder cambiar esas condiciones que muchas veces llegan a nuestra vida. Posiblemente no podemos cambiar el lugar donde vivimos para ya no tener, hermanos, la presión de los amigos del vecindario que andan en malos pasos. Es decir, es una realidad que muchas veces no podemos cambiar. El vivir bajo presión de nuestro vecindario, de aquellas personas, hermanos, que andan en malos pasos. Es decir, que muchas veces nos ha tocado que vivir siendo vecinos de personas, hermano, que ante la sociedad son una escoria, que ante la sociedad son personas que no aportan absolutamente nada, ni a la familia, ni a la sociedad, mucho menos a la iglesia. Porque déjeme decirle que a este mundo, lastimosamente, han venido a personas y se han ido de este mundo y como que si nunca estuvieron habitando este planeta. Es decir, que vinieron personas a este mundo, hermano, que no sirvieron, que vinieron solamente a ocupar un espacio que otro lo pudo ocupar y pudo haber dado un fruto al 100%. Por eso es que usted va a ver, hermanos, que personas han pasado por este mundo y personas que han dejado un gran legado. Personas que en su vida han sido personas que han servido a la sociedad, que han servido a la familia, que han servido a una iglesia.
Y cuando les toca que irse de este mundo, pasan los años y esa persona está en la memoria de los que viven. Pasan las décadas y esa persona está en el pensamiento, en el corazón de aquellas personas que los conocieron y dan un buen testimonio de aquella persona y dicen: ese hombre, esa mujer era un hombre de bien, era una mujer servicial, era una mujer que estaba pendiente de todas las cosas. Entonces, personas así que han dejado un legado, ¿cómo se siente la partida de ellos de esta tierra, hablando físicamente? Pero hay personas que vinieron a este mundo y, hermanos, y se fueron, y hace ya días o tiempos que nadie se acuerda de ellos, porque solo vinieron a hacer mal a esta tierra, a dañar a los demás, muchas veces a poner en vituperio la misma obra de Dios. De esas personas nadie se acuerda, porque no hay nada bueno que decir de ellas. Vinieron a este mundo, se fueron y como si no existieron. Gloria al Señor. Entonces, pero hay cosas que no está en nuestra capacidad de cambiarlas. Dijimos, nuestro vecindario, aquellas personas, hermanos, que son muchas veces nuestros vecinos y que casi todos los días nos dan dolor de cabeza. Gloria al Señor. Y lo único que podemos hacer es decir: Señor, cambia a esa persona, ten misericordia de ella y sálvala para tu gloria. No podemos cambiar también, hablando, hermanos, de los muchachos que están en área de estudio. No podemos cambiar a cada momento de centro de estudio. Es decir, que hay situaciones donde el estudiante y la estudianta tal parece que no se siente muy bien el lugar donde se está formando académicamente, por muchas razones, ya sea porque haya bullying quizás de sus compañeros, o en algunos otros casos acoso por parte de los maestros. Pero no podemos cambiar a cada momento de centro de estudio. No podemos cambiar siempre de lugar de trabajo buscando otro donde no tengamos compañeros inconversos, donde no tengamos compañeros que nos inviten, hermanos, a parrandear. O muchas veces no podemos cambiar las situaciones. En el caso de las hermanas, donde no tengan ese compañero o jefe que les haga insinuaciones. No podemos cambiar nuestro entorno. No podemos huir siempre de la presión. Entonces, ¿cuál es la clave? Dice el versículo que leímos: resistir. Resistir, dice la palabra de Dios. Sed sobrios, lo que leímos, y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero dice que la clave es: el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, es decir, en el mundo entero. Resistir la presión, estad firmes en la fe, como dicen los versículos antes mencionados. Resistir al enemigo, resistir al diablo, dice la palabra de Dios, y él huirá de vosotros. Tenemos que resistir la presión, tal como lo hicieron, hermanos, Daniel y sus amigos allá en Babilonia. Y quiero, hermanos, que tomemos la lección que estos hombres nos dan sobre cómo pudieron vivir en una tierra de idolatría y de paganismo,
y permanecer firmes a su Dios. Es decir, a Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Yo estoy seguro que esos nombres no se los saben ustedes. Se saben los otros nada más. Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Entonces quiero que tomemos algunas lecciones de estos 4 hombres que menciona la palabra del Señor. En el capítulo 1 de Daniel nos dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo a muchos jóvenes judíos para ser parte del palacio real, para formarlos en su cultura, para que dejasen atrás su religión, para que tomaran la religión babilónica. Les enseñarían su lenguaje, sus tradiciones y su cultura. Es decir, que cuando Nabucodonosor, hermanos, llegó y saqueó la ciudad de Jerusalén, al servicio de la casa de Dios, estaban estos 4 jóvenes que fueron jóvenes, hermanos, que resistían a las presiones del mundo, resistían a las presiones del mundo de aquel entonces. Y llegó Nabucodonosor, sitió la ciudad, y no solamente se llevó los utensilios que estaban en la casa de Dios, los cuales se utilizaban, hermanos, para el servicio en la misma obra, sino que se llevó a aquellos jóvenes robustos, jóvenes que tenían mucho conocimiento de Dios, jóvenes que eran inteligentes. Y el rey Nabucodonosor se los lleva para Babilonia, según nos dice el capítulo 1 del libro de Daniel. Allá los iba a formar en su cultura. Allá la idea de Nabucodonosor era que se olvidaran de su religión, que se olvidaran de sus costumbres. Les iban a enseñar su propio lenguaje. El rey quería meterle a estos hebreos todo el paganismo, las costumbres, la idolatría y muchas cosas que habían en Babilonia. Pero quiero que veamos a través de la palabra de Dios que este Daniel y los otros compañeros no cedieron a las presiones del mundo de aquel entonces. No cedieron a las circunstancias que vivían, hermanos, en ese momento. Y lo primero, hermanos, que hizo el rey fue cambiarles el nombre a estos hombres. ¿Sabía usted que el nombre de cada uno de nosotros tiene un significado? Es más, sería bueno que nosotros nos diéramos a la tarea de poder investigar cuál es el significado de cada uno de nuestros nombres. Porque quizás nuestros padres nos pusieron nombres sin saberlo y muchas veces fueron nombres despectivos. Pero cuando estos jóvenes llegaron, hermanos, a Babilonia, lo primero que hizo el rey fue cambiarles el nombre. Estos dijimos que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quiero que veamos el significado de los nombres hebreos y el significado del nombre que les pusieron allá en Babilonia. A Daniel, hermanos, que era un nombre hebreo, Daniel significa Dios es mi juez. Pero a Daniel le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar. Y Belsasar es el nombre de un dios pagano.
en la antigua Mesopotamia. Ananías era el otro joven, hermanos hebreo, cuyo nombre significa Jehová es piadoso. Pero a Ananías, cuando llegó a Babilonia, le cambiaron el nombre y le pusieron Sadrach. Y el nombre Sadrach, su significado es el dios de la luna. Misael era el otro joven hebreo, cuyo nombre significa que como Dios. Pero a este le pusieron Mesac, y Mesac quiere decir siervo de Nego. Y Nego era una deidad también de la antigua Mesopotamia. El otro nombre del otro hebreo era Azarías, cuyo nombre Azarías significa Jehová ha ayudado. Pero a Azarías le cambiaron el nombre y le pusieron Abednego. Y Abednego significa servidor de los dioses. Es decir, que en esta imagen podemos notar muy claramente cómo a nosotros los seres humanos es más fácil que las cosas de la tierra se peguen en nuestra vida que las cosas espirituales. Es decir, y como dije anteriormente, hay que hacer quizás un esfuerzo para poder memorizarse estos nombres en cuya realidad, hermanos, o estos nombres hebreos. Mas sin embargo, los nombres paganos que les pusieron a ellos, casi todos lo sabemos. Gloria al Señor. Asimismo, hermanos, mire, dije que lo primero que el rey hizo, cuando estos hombres llegaron a Babilonia, lo primero dijimos que hizo fue cambiarles el nombre y ponerles un nombre despectivo, un nombre de burla. Asimismo, Satanás, por medio del pecado, siempre quiere destruir la obra de Dios en nosotros y cambiar nuestro nombre de hijo de Dios en un nombre de burla. Es decir, que muchas veces la persona, hermanos, la persona cuando llega al Señor, muchas veces parece que al pasar el tiempo, como que se va perdiendo aquel primer amor con el cual nos entregamos al Señor. Y muchas veces el enemigo, a través de todas las artimañas con las cuales él posee, él sabe que Dios, hermano, ha cambiado nuestra vida y que hemos pasado de ser hijos de ira a ser hijos del Dios viviente. Pero muchas veces el enemigo, hermanos, quiere cambiar el nombre. Por ejemplo, cristiano, pero borracho. Porque hay personas, hermanos, que estoy 100% seguro que en muchas congregaciones hay cristianos, entre comillas, que son unos semejantes borrachos y que no tienen ni el más mínimo temor de quizás, hermanos, ocupar una plataforma para que hablar del Señor. Entonces, hermanos, ahí es donde el mundo dice: ese es cristiano, pero es borracho. Otro nombre, hermanos, de burla es cristiana, pero coqueta. Cristiana, pero coqueta.
Es decir, que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué las personas hablan así de nosotros? Pero la realidad es, hermano, que quien tiene la culpa de que se expresen de nosotros de esa forma, quien tiene la culpa no es el mundo. Quien tiene la culpa es aquel que se dice que es un hijo de Dios, pero sus frutos dicen que es un hijo del diablo. Otro nombre despectivo es cristiano, pero drogadicto. Cristiano. Fíjense que en el tiempo antiguo, hermanos, que las cosas eran pero tan difíciles, que cuando el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo, este hombre tenía que estar en perfectas condiciones espirituales para poder entrar al lugar santísimo. Tenía que prepararse, tenía que vivir en santidad, tenía que ser un hombre intachable, tenía que ser un hombre perfecto para poder entrar a la presencia de Dios. Y cuando alguien se tomaba la osadía de ocupar un lugar santo, un lugar sagrado, esa persona inmediatamente tenía que morir ahí en ese lugar. Si las cosas fueran, hermanos, hoy en día como en esos tiempos, le aseguro que en cada culto tuviéramos un funeral. En todos los cultos hubiera un funeral. Porque muchas veces tomamos la osadía de ocupar un lugar santo cuando nuestra vida está podrida por dentro. Y no crean que Dios, hermano, se le ha olvidado eso. Porque la persona muchas veces dice, bueno, yo cometí este error y pasé a cantar una alabanza, y pasé a tocar el instrumento, y pasé a predicar, y Dios no me ha hecho nada. Pero el problema es que Dios, esa factura se nos está acumulando. Y va a haber un día en el cual tenemos que presentarlos ante Dios. Y a Dios no se le escapa ni una milésima de nuestras actuaciones. Y no importa que sea un hombre predicador, porque el Señor dirá en aquel día, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos esto y lo otro. En tu nombre los enfermos se sanaban, Señor. En tu nombre las almas se convertían. Pero el Señor quedará observando sus vidas, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Y qué difícil es cuando una persona, hablando humanamente, nos ignora. Persona que quizás conocemos muy bien, y llega el momento en el cual esa persona nos dice, no te conozco. Los sentimientos de nosotros se frustran. Se siente que el mundo se viene encima. Pero que sea la boca de nuestro Dios que te diga, a ti no te conozco. Pero que sea el Señor al que esté enfrente de nosotros y nos diga, a ustedes yo no los conozco.
O sea, esa será una palabra de muerte, una palabra de sentencia, una palabra en la cual nos hará caer todo el peso de la ira de Dios sobre la persona solamente por no hacer las cosas bien acá en esta tierra. Gloria al Señor. Así como aquel rey les cambió el nombre a aquellos hombres y les puso nombres de burla, nosotros muchas veces permitimos que el diablo cambie nuestro nombre de hijo de Dios y los ponga un nombre de burla, un nombre despectivo. Dijimos, muchas veces la gente dice cristiano pero borracho. Ese es cristiana pero es una coqueta. Cristiano pero drogadicto. Y lo otro es cristiano pero ladrón. Mire. Y de todas estas cosas, pregunto, ¿será que dentro de la iglesia habrán cristianos borrachos, entre comillas? ¿Será que habrán cristianas coquetas? ¿Será que habrán cristianos pero drogadictos, como el diablo pone? ¿Cristianos ladrones? Daniel y sus amigos judíos no podían huir de Babilonia, no podían cambiar su realidad. Babilonia, que era el centro de la cultura y la religión pagana de aquella época, para ellos era su nueva casa. Y tenían que estar viviendo allí bajo presión por 70 años. Por 70 años tenían que estar estos jóvenes hebreos allá, hermanos, en Babilonia. Quiero que, o qué nos enseña Daniel, hermanos, sobre cómo podemos soportar la presión de la sociedad, sobre cómo podemos soportar la presión de la cultura, sobre cómo podemos soportar la presión de la tentación. Número uno, mire lo que hizo Daniel. Aunque Daniel vivía en ese mundo, vivía en una cultura extraña, vivía en una sociedad malvada, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es decir, que esta es una decisión personal que cada cristiano debe de tomar en el mundo en el cual vivimos. Daniel dice que, ¿qué hizo Daniel, hermanos, para no hacer lo que los demás hacían? Dice que propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, hermanos, que el no contaminarse en este mundo es una decisión personal de cada individuo. Aunque en el lugar donde vivimos, hablando de los jóvenes, muchos jóvenes están ingresando a pandillas. Tú, mi estimado joven, tienes que proponerte en tu corazón ser diferente. Aunque en el lugar donde vives, hablando de las jovencitas, todas las jovencitas entre 15 y 16 años se han acompañado con sus parejas, tú tienes que proponerte en tu corazón vivir diferente. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón no contaminarnos y alcanzar tus sueños, estimado joven y jovencita, y poder experimentar los propósitos de Dios en tu vida. Aunque todos los compañeros quizás y compañeras de trabajo, escuche bien, después de la jornada laboral salen quizás a parrandear
a los bares, a las discotecas y a otros lugares de perdición, tú hombre o tu mujer, nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón marcar la diferencia. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro, dice la palabra de Dios. Es decir, que no se trata de que nosotros seamos marginados. No se trata de que seamos excluidos, sino que se trata de que nosotros tengamos la valentía de apartarnos del mal. Mire cómo dice Juan capítulo 17, versos 14 y 15. El Señor, hermanos, habla de esta manera y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso fue lo que el Señor hizo en su oración en el Evangelio de Juan capítulo 17. No ruego que los quites del mundo, pero sí, Padre, le dijo, te ruego que los apartes del mal. Es decir, que como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces nosotros hemos estado, hermanos, al borde de la muerte. Hemos estado a un paso de la muerte. El enemigo ha venido en contra de nuestra vida, porque déjeme decirle, Juan 10:10 dice que el diablo ha venido a este mundo a matar, a hurtar y a destruir. Pero dice que Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Esto nos da a entender que el enemigo, hermano, todos los días nos tiene en la mira a nosotros. El enemigo todos los días está calculando nuestra vida. Él está pendiente de nuestras actitudes. Él está calculando por dónde nos puede llegar. El enemigo está tanteando su vida, buscando su debilidad para poder entrar y destruirlo. Y es allí donde muchas veces nos hemos encontrado al filo de la muerte, al filo, hermanos, de la navaja de la muerte, en donde casi el enemigo nos ha vencido. Pero allí es donde se cumple la palabra del Señor. Señor, no te pido que los quites del mundo, pero te ruego que los guardes del mal. No podemos contar nosotros ni enumerar cuántas veces el Señor ha sido solícito con nosotros. Cuántas veces el Señor, hermanos, ha guardado nuestro ser de haber perdido la vida. Muchas veces el enemigo estuvo a punto de quitarnos la vida y nosotros ni cuenta nos dimos. Pero el Señor, que es grande en misericordia, todavía nos tiene en pie de lucha. Bendito sea Dios. Quizás nuestro estilo de vida sea extraño para los que viven en la mundanalidad. Y quizás se burlen de nosotros. Quizás ultrajen su vida, nos menosprecien. Pero dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, o el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 versículo 3 al 5. Dice así, mire la palabra de Dios: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando nosotros proponemos en el corazón honrar a Dios,
Dios también nos honrará. Daniel capítulo 1, verso 18 al 20, dice la Biblia así: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los entregasen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Es decir, que por el hecho de que aquellos jóvenes se guardaron, pues ellos decidieron, hermanos, no comer de la comida del rey. Ellos decidieron no beber de la copa del rey. Ellos decidieron marcar la diferencia. Y dice que ellos, hermanos, pidieron el favor de que no se les permitiese contaminar con la comida del rey, sino que comiesen solo legumbres. Y al final, dice la palabra de Dios, cuando el rey, o cuando ellos vinieron al rey, vio que estos hombres, hermanos, por el hecho de haberse guardado y honrado a Dios, Dios también los honró a ellos. Y no se encontraron otros jóvenes con tanta sabiduría, jóvenes con tanta inteligencia, jóvenes, hermanos, tan chapudos como aquellos jóvenes hebreos que decidieron no contaminarse con la comida del rey. Es decir, que de nosotros depende, hermano, no contaminarlos con las cosas de este mundo. Aquí en San Miguel y en muchos lugares del mundo, cuando se llegan las fiestas patronales en honor a los demonios, hay mucha gente de la iglesia que se alborota y se va a meter ahí también. Y lo más vergonzoso es que gente que sirve en la iglesia y sin dejar de lado esta iglesia. Es decir, hermano, que siempre hay una persona que ve esas situaciones. Y el problema es que es un mal testimonio para los demás. ¿Y qué tal si alguno de los de la época nuestra se le hubiese ofrecido lo que se le ofreció a Daniel y a los demás? Una buena porción de comida, una buena parrillada con carne asada. A esta hora ya da hambre, ¿verdad? Estoy seguro que quizás muchos hubiéramos dicho: ¿qué vamos a estar comiendo allí lechuga? ¿Qué vamos a estar comiendo allí zanahorias? Comámoslos una parrillada. Pero Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es, hermano, lo que hoy en día estamos evidenciando, que un buen porcentaje de la iglesia de hoy en día, hermanos, se está contaminando con el mundo. Por eso es que muchas veces, hermano, ya el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta en nuestros cultos. Y empezando desde nosotros, los predicadores, que queremos ver a una iglesia que aplauda, que diga amén, si ni hemos ni orado y ni entienden lo que estamos diciendo muchas veces. Porque estamos lejos de la presencia de Dios. Empezando desde nosotros, los que nos paramos aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? En la iglesia primitiva, hermanos, hubieron 2 hombres que enloquecieron el mundo con el evangelio.
La iglesia, hermanos, se metía al mundo y, hermanos, y enloquecía al mundo con el evangelio, y toda la gente hablaba: esos hombres de Dios tienen poder. El apóstol Pablo, Silas, Pedro, los hombres de Dios, andaban poder en ellos, poder de Dios que se hacía de manifiesto en aquellos que necesitaban. Había presencia de Dios, hombres consagrados, mujeres con visión, con temor a Dios. Dios se manifestaba ahí. Había algo especial, había una conexión de Dios con aquellas personas. Enloquecían al mundo, pero hoy es al revés. Hoy el mundo enloquece a la iglesia, porque muchas veces venimos con disparates del mundo y venimos a hacerlo aquí a la iglesia. Y a veces nos preguntamos: ¿y por qué Dios no se manifiesta en nosotros? ¿Por qué Dios no se manifiesta? Es por eso. Pero dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando nosotros ponemos en nuestro corazón honrar a Dios, Dios también nos honrará. En segundo lugar, Daniel propuso en su corazón no doblegar su fe. Los gobernantes de Babilonia pusieron una trampa a Daniel y dijeron: si alguien adoraba a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia, tenía que ser echado en el foso de los leones. Y Daniel supo del edicto. Daniel sabía lo que pasaría si volvía a adorar a Dios. Pero Daniel mostró una actitud valiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey, dice la palabra de Dios que Daniel no vaya a creer que tuvo miedo. Y dijo: me han prohibido adorar al Señor, ya no lo voy a hacer. Han prohibido adorar a Dios, ya no lo voy a hacer. Dice que Daniel se fue a su casa y abrió las ventanas de su casa y empezó, dice, a orar y adorar a Dios. Es decir, Daniel estaba consciente que por aquello que estaba haciendo, hermano, sabía que podía perder la vida. Daniel sabía y estaba consciente que por adorar a Dios, en las condiciones, hermanos, que el reinado estaba en esos tiempos, Daniel sabía que él podía perder la vida. Él sabía que podía perder la vida por hacer esto, por adorar a Dios. Pero aún así abrió la ventana de su casa, oró al Señor. Qué gran lección nos da Daniel a todos aquellos que niegan al Señor por una cosa poca, que niegan al Señor porque pueden perder una novia, que niegan al Señor porque tienen miedo a perder un novio. Daniel estuvo dispuesto a perder la vida por el Señor. ¿A cuántos cristianos, hermanos, se les ha dicho o se les ha prohibido hablar de Cristo en sus trabajos? Hay países en el mundo, especialmente los países árabes y algunos países de Sudamérica, donde es penalizado con cárcel a alguien que tenga la valentía de adorar al Señor, de predicar la palabra de Dios. Entonces Daniel, hermanos, él se mantuvo firme a no perder su fe. Un cristiano que no está dispuesto a doblegar su fe ante nada ni nadie, siempre tendrá el favor de Dios. No importa los leones, hermanos, que hoy estén en nuestra contra. No importa cuánta presión puedan poner a nuestra vida para que neguemos a Dios. Mantengamos firmes nuestra fe, porque nuestro Dios es el Dios que cierra la boca de los leones. Dios es el Dios, hermano,
que nos saca del lodo cenagoso. Dios es el que nos saca del foso de la desesperación. Dios es el que nos liberta cuando en nuestra vida no hay fuerzas para seguir. Dios es el que nos da la fuerza cuando las fuerzas se han terminado. Cuando la enfermedad agobia nuestra fe, Dios nos dice: levántate en el nombre del Señor. Tú eres una persona valiente. Tú eres un hijo de Dios. Y un hijo de Dios, la mano poderosa del cielo siempre estará extendida. No importa que el foso esté abierto. No importa que el diablo ande como león rugiente tratando de devorarnos. Pero si estamos tomados de la mano del Altísimo, la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que luchar cada día, no desmayar nuestra fe. Muchas veces en nuestra vida necesitamos que alguien nos dé palabras de aliento. Muchas veces necesitamos que alguien se acerque y nos dé una palmadita en la espalda y nos diga: hermano, tome fuerzas en el Señor. Necesitamos que alguien llegue a nuestra vida y nos diga: levántate, hermano. Porque muchas veces nosotros podemos juzgar a los demás y no sabemos las condiciones que está. Cuando nosotros veamos a un hermano que esté actuando diferente a lo que él es, ojo, algo está pasando ahí. Algo está pasando en esa persona. Tenemos que llegar y decirle: hermano, ¿qué le pasa? Pero muchas veces cuando no llega nadie, o cuando no se acerca nadie a preguntarnos qué pasa, mire, párese enfrente de un espejo y dígase: levántate en el nombre del Señor. Yo lo he hecho y le digo: levántate, Iván, en el nombre del Señor. Tome fuerzas en el Señor. Y veo mi rostro y digo: adelante. No tienes quien te dé palabras de ánimo. Tú, así lo hizo David. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Hermanos, Dios es poderoso. Él es el que nos ha dado la victoria hasta el día de hoy. Tenemos que acostumbrarnos a vivir bajo presión en este mundo. El diablo nos presiona, el mundo nos presiona, nuestros vecinos nos presionan, las críticas nos presionan, nuestras debilidades nos presionan. Pero en el nombre del Señor somos más que vencedores para la gloria de su nombre. Dios bendiga a toda la iglesia en esta mañana. Gloria a Dios. Hemos oído la palabra de Dios, mi estimado hermano. Palabra, verdad, de edificación para nuestras vidas. Gracias a Dios que Él ha hablado en nuestra